y vamos viendo. Tiene 25 minutos, recuerden. Buenas tardes. El tema que vamos a exponer es sobre la vacunación. Siguiente, Mari. Bueno, aquí vamos a presentar el contenido que vamos a desarrollar a lo largo de nuestra exposición, que es la historia de las vacunas. De acuerdo a la historia de la vacunación, comenzaremos con una breve reseña sobre cómo y por qué se originaron las vacunas y cuáles se fueron descubriendo a lo largo del tiempo. Durante los años de 1749 y 1823 se dio el inicio a la era de la vacunación y se le dio este nombre debido a que el médico Edward Jenner observó que las mujeres que se encargaban de las actividades del ordeño no eran tan receptivas, es decir, que no presentaban reacciones fuertes cuando se encontraban expuestas al virus. Y ya en 1796, Jenner descubrió la inmunización a la viruela porque inoculó a un joven de 18 años con el virus de la viruela. 2 siglos pues más tarde, ya en 1979, la Organización Mundial de la Salud erradicó la viruela en todo el mundo y eso se dio gracias a que a finales del siglo XVIII se vacunaron a más de 3.000 personas. Y esto ya se dio lugar a que en 1874 se instituyera la primera ley de la vacunación, en la cual ya todos los bebés tenían que recibir la vacuna. Luego, según pues, la línea del tiempo, encontramos que en 1885 Louis Pasteur prueba la vacuna antirrábica en un niño que había sido mordido por un perro que estaba contagiado y lo realizó a través de la inyección, pero con varias dosis del virus que estaba atenuado. Y pues en la actualidad este virus ya se mantiene controlado mediante la vacunación de las mascotas. A partir ya del año 1930 se desarrolló la vacuna contra la difteria, lo cual hizo que bajara el porcentaje de los casos. Ya para 1940, los médicos estadounidenses desarrollaron la vacuna contra la tosferina, la cual era una infección respiratoria que afectaba principalmente a los niños. Y gracias a esta vacuna, desde ese tiempo hasta el 2012, los casos han reducido bastante. Ya en el año de 1953, el médico estadounidense Jonathan Sack crea la vacuna contra la poliomielitis. Esta es una enfermedad que ataca el sistema nervioso y causa parálisis. Para el año 1963, ya el médico John Enders desarrolló la vacuna contra el sarampión y en ese tiempo esta enfermedad fue la causante de alrededor de como 2 millones, creo, de muertes al año. Entonces, ya para el 1988 se realizaron campañas globales de vacunación contra la poliomielitis y esto hizo que ya para el 2017 había disminuido los casos. No se te escucha. No sé si los demás te están escuchando. Ya en el 2011, ocasión de la peste bovina, con la vacuna.
Jacqueline, no se te escucha nada. Creo que es el internet, no sé. Ok, Gabriel, continúa tú, por favor. Pues doctor, ya en el 2011 la OMS reconoce pues la erradicación total de la peste bovina. Siguiente, por favor. Aquí ya podemos ver un poco cómo el impacto de las vacunas que han tenido desde el periodo de 1980 al 2019. Y pues se observa que las enfermedades disminuyen dramáticamente, como se presentan pues en el caso de la rubiola. Siguiente, por favor. Bueno, la vacunación lo que hace principalmente es inducir una inmunidad activa, de lo que pues vamos a hablar un poquito más adelante. Esto implica pues también que se establezca una memoria inmunológica y a la larga pues uno mantiene expuesto a un agente infeccioso, lo que va a incrementar pues la respuesta inmune del organismo. También se favorece la eliminación del patógeno y evita el desarrollo de la enfermedad en la hospitalización también. Sí, la actividad pues de las células de memoria depende pues también en parte de la incubación del patógeno. Así como por ejemplo en el caso de la influenza, que se tiene un periodo de incubación corto, más o menos de 1 o 2 días, las células de memoria pues aquí activan y ya están apareciendo pues los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, la protección efectiva contra la influenza depende de altos niveles de anticuerpos neutralizantes mediante inmunizaciones repetidas. Aquí pues por eso se tiene que tener en cuenta que para la vacunación de la influenza toca renovarla año a año porque esta va cambiando dependiendo de muchos factores, la población, el clima y entre otras. También pues en la niñez las vacunas pues han disminuido bastante la incidencia de enfermedades que son comunes en la infancia, como por ejemplo infecciosas. Los niños pues requieren múltiples refuerzos, a diferencia pues de los adultos. Aunque también está pues la lactancia materna, que esto ayuda en gran parte al sistema inmunológico del bebé. Por otra parte, en el caso pues de la vacuna contra la poliomielitis se deben administrar varias inmunizaciones. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de las vacunas, de la inmunización pasiva y activa, pero antes de hablar de esto tenemos que hablar un poco acerca de qué es la inmunidad. Y es que esta está constituida por los mecanismos de defensa que tiene el organismo pues para evitar ciertas infecciones. Y también pues favorece pues más que todo a generar una cierta memoria en él. La inmunización pasiva, por un lado, también se puede lograr por protección inmune, al menos temporal, o por otros medios, como por ejemplo, lo que ya le he dicho de la lactancia materna, o la inyección de antisuero contra un patógeno, o una toxina, pues en el caso de los venenos. En este caso, sin embargo, pues se muestra que el desarrollo de las células B y T del organismo está en un estado de inmunidad solamente temporal. Es decir, que probablemente la persona pueda volver a aparecer la patología y el sistema inmunitario no la reconozca. Bueno, la inmunidad pasiva también trata de que los anticuerpos pues ya preformados se transfieren de un receptor y ocurre pues de manera natural. Por ejemplo, pues como en el caso de las madres, que a través de la placenta hacia el feto pues se desarrollan ciertos anticuerpos, como por ejemplo el de la difteria, el del tétanos, los de los estreptococos, el del sarampión, los de la parotiditis o el polivirus también. Estos pues de cierta forma brindan una protección pasiva al feto, que ya posteriormente en el desarrollo, en el transcurso de su vida, pues se tiene que suministrar otro tipo de defensas, que más adelante les voy a hablar. Dentro de la inmunización pasiva también se puede lograr pues inyectando los receptores ya de anticuerpos preformados, que son los del antisuero que ya nombré. También antes de que las vacunas y los antibióticos pues estuvieran ya disponibles a la venta, pues se utilizaban bastante este tipo de tratamientos. También pues son bien
eficaces en tratamientos como por ejemplo enfermedades mortales como la difteria, la cual pues proporciona una defensa humoral necesaria. También leí una pequeña parte donde decía que son muy especiales para las personas que tienen problemas con el sistema inmune. Que en cuanto a la inmunidad activa, el objetivo de esta es desencadenar pues la respuesta inmune adaptativa, que de cierta manera pues genera una inmunidad. A la larga pues de la duración de los efectos de las vacunas, esta cuando es exitosa pues se genera una cierta memoria a la exposición pues del agente infeccioso. Esto provoca pues que haya una respuesta inmune secundaria que elimina con éxito el patógeno o pues también previene la enfermedad. Y también pues en muchos casos favorece pues el proceso de hospitalización si en el caso se da que el paciente contagie o se contagie de la enfermedad. La inmunización pues activa se puede lograr mediante la exposición pues natural al agente infeccioso o a un agente pues que sea un poco similar, como es en el caso de la viruela bovina, que ya lo habló la compañera, en el cual pues a los seres humanos se los expuso a este patógeno que ya estaba adaptado a él y muchos cogieron defensas hacia la que era para los humanos. En la inmunidad activa también se conoce el nombre como se indica. El sistema inmunitario desempeña pues un papel activo, lo cual induce pues la proliferación de las células T y B que producen antígenos, lo que provoca pues la formación de células protectoras de memoria. Este es el objetivo pues, principal de la vacunación. Y también cabe recordar que pues, la vacunación no es 100% efectiva, como ya lo había dicho. Con cualquier vacuna, el porcentaje de receptores puede responder o no responder. Bueno, las vacunas pasivas proporcionan solo protección de corto plazo. Es lo que quiere decir, que duran solamente unas pocas semanas antes de que los anticuerpos se desgasten y sean eliminados al torrente sanguíneo. Caso contrario, pues de las vacunas activas que pueden producir pues anticuerpos que duran toda la vida. Aunque pues también hay casos, ¿no? Diferentes, poco aislados. Y pues de lo cual pues más adelante vamos a hablar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver, observar los agentes que se utilizan pues normalmente en la inmunización pasiva. Como por ejemplo una enfermedad tenemos las mordeduras de araña, de la viuda negra y el agente antiveneno equino. Los caballos se utilizan mucho en estos tipos de sueros. Siguiente, por favor. Aquí en los tipos de vacunas encontramos que uno de los objetivos pues, de la vacunación es, más que todo, no erradicar la enfermedad, sino que tratar de que los pacientes se adapten de mejor manera a enfrentarse a ella. ¿Sí me explico? Y esto quiere decir que si, dado el caso, llega una hospitalización, el paciente pueda responder de manera efectiva contra la enfermedad. Siguiente, por favor, vamos a explicar un poco acerca de los tipos de vacunas. Aquí vamos a hablar primero acerca de las vacunas de los microorganismos vivos y atenuados. En este tipo de vacunas se utilizan microorganismos vivos causantes de las enfermedades. Son atenuados. Esto quiere decir que pierden la capacidad de infectar o la capacidad de reproducirse de manera transitoria dentro del huésped. Claro está que hay casos un poco aislados, ¿no? En que el organismo sí puede contraer la enfermedad. Bueno, una de las ventajas que tiene este tipo de vacunas es que son similares a la infección natural, por lo cual van a ayudar a prevenir la enfermedad creando una respuesta inmunitaria. Y esto pues se hace de mayor o más fuerte duración, digámoslo así. Por esa razón no hay necesidad de poner refuerzos, pero se debe tener en cuenta que estas vacunas deben estar en un almacenamiento pues, de refrigeración, o de lo contrario, pues los microorganismos vuelven a su forma virulenta. Es por eso que es completamente necesario que la cadena de frío en estas vacunas es fundamental.
Por ejemplo, las vacunas contra el sarampión, las paperas, la poliomielitis y el rotavirus son unas de ellas. Por otra parte, tenemos aquí las vacunas de microorganismos desactivados o muertos, entre comillas, en los cuales se utiliza, como pues su nombre lo indica, la versión muerta del microorganismo que causa la enfermedad. El agente patógeno aquí pues está desactivado mediante calor o sustancias químicas, lo cual ocasiona que éste no se pueda reproducir en el huésped. Algo muy importante aquí es que estos conservan la estructura de los epítopos sobre los antígenos superficie en los cuales se realiza la desactivación. Estas vacunas pues no suelen proporcionar una inmunidad o protección tan fuerte como las anteriores, pero en algunos casos son mejores, ya que con el número de dosis y con el tiempo aumenta pues su protección. Pues también hay unas que puedo nombrar aquí, como por ejemplo el cólera, la hepatitis, la rabia, entre otras pues que están ahí. Además, estas vacunas pues son de fácil almacenamiento, ya que no necesitan la refrigeración que necesitaban las anteriores, lo cual facilita pues el transporte a las zonas más alejadas del planeta. Siguiente, por favor. Ahora, en las vacunas subunitarias se pueden encontrar tres formas: las toxoides, las polisacáridas capsulares y los antígenos proteínicos recombinantes. Para este tipo de vacunas utilizan partes pues, específicas del patógeno, ya sea pues una proteína, su azúcar, o una cápsula o una toxina fabricada por el mismo microorganismo, lo cual pues causa la enfermedad. Estas vacunas solamente se utilizan partes específicas del microorganismo, como ya lo había mencionado. Entonces su respuesta inmune también estará dirigida a estas partes, que por lo general pues son partes que facilitan la virulencia de este mismo. Y por estas razones, esas vacunas pues necesitan un refuerzo para tener pues la protección continua contra las enfermedades. Ahora, por favor, atrás. Ahora, las vacunas subunitarias se pueden pues encontrar en tres formas, ¿no? Pues como ya lo había dicho. Pero en algunos casos no son tan efectivas como las anteriores ya mencionadas. Siguiente, por favor. A continuación les voy a hablar un poco acerca de las vacunas conjugadas y las de DNA. Las conjugadas son otro tipo de vacunas que se producen pues conjugando el polisacárido de la superficie con la molécula de la proteína. La importancia pues de este conjugado de proteína con el polisacárido se da con el fin de pues maximizar su inmunogenicidad. Esto quiere decir pues que como estas dos partes son las primordiales para el virus para poder facilitar su virulencia, al estar conjugadas hace que sea más inmunógeno. Caso contrario, si el polisacárido, por ejemplo, actuara por sí solo, ya que no se tendría la misma eficacia en cuanto a la inmunogenicidad. En la imagen, pues podemos ver cómo la cápsula del polisacárido en el toxoide se encuentran enlazados y ahí se puede producir la vacuna. También encontramos, por otro lado, las vacunas de DNA, las cuales pues consisten en plásmidos, que son pequeños anillos de DNA de doble hélice, derivados originalmente de las bacterias. Pero estos son incapaces de producir infección, en lo que se han insertado genes pues, que codifican a una o más proteínas inmunogenizantes. El agente infeccioso de la enfermedad se puede pues, prevenir, por decirlo así. O sea, aquí vamos un poco más a la raíz del virus, a tratar de impedir de que él produzca esas proteínas que ayudan a facilitar contagiar al huésped. En las vacunas pues, del DNA no se inyecta el antígeno inmunizante al huésped, sino que se inyecta directamente al gen que lo codifica. Y este pues dirige a la larga pues la
la síntesis de este antígeno por parte pues del huésped, ¿no? Actualmente pues las vacunas de DNA pues en mi punto de vista son pues las más avanzadas, porque pues ya tienen la parte de información genética y pues se producen a través del ADN y el ARN viral. Y esto pues a la larga sirve para pues decodificar la información necesaria pues para elaborar las proteínas necesarias para poder parar las infecciones y las enfermedades. Entre ellas pues se podría hablar de la SARS-CoV-2 que sería identificada pues por el sistema inmune también. Siguiente, por favor. Las vacunas recombinantes pues son aquellas que se producen a partir del uso del virus, como por ejemplo el adenovirus, el virus del sarampión o el virus de la vacina. Estos se modifican genéticamente mediante la ingeniería genética para que pues no causen ninguna enfermedad. Y también pues se evita que se produzca pues la información que da como origen a las proteínas y esto desencadena una respuesta inmune. En la imagen que tenemos aquí podemos ver que el gen que codifica el antígeno deseado, que se encuentra en color naranja, se inserta en un vector plásmido que está pues adyacente al promotor del virus, que en este caso es el de la viruela bovina, que es el que está de colorcito rosado. Y este es por decirlo así, flanqueado a cada lado por el gen de la timicina, que es la TK que está ahí. De este virus podemos observar que está en color verde. Cuando estas células en un cultivo tisular se van a unir de manera simultánea con el virus de la viruela bovina y el plasmido recombinante, enseguida lo que se da es que se insertan en el gen del antígeno y del promotor del genoma del virus por recombinación homóloga en el sitio del gen TK. Luego, estas células que contienen el virus de la viruela bovina, pues la recombinante, se la selecciona cuando hay la adición de bromodexoxiuridina, que es la BUDR, que está ahí. De esta manera, pues se obtiene la vacuna con el virus de la viruela bovina recombinante como el vector. Siguiente, por favor. Los ayudantes se incluyen para aumentar la respuesta inmunitaria en una vacuna. ¿Pero qué son los ayudantes? Los ayudantes son sustancias que al ser introducidas junto con los antígenos estimulan la respuesta inmunitaria hacia ellos, ¿no? La mayoría de estos ayudantes inducen una respuesta inmune innata con incremento, ¿no? Las células pues coestimuladores y la producción de citocinas como la 1L12 que estimula pues el crecimiento de las células T y la diferenciación de estas mismas. Los efectos pues de los ayudantes pueden ser de dos tipos. Unos que incrementan el tiempo de exposición al antígeno, del antígeno a las células, que pues son causantes de la respuesta inmune, y los otros que son los que inducen la producción de citocinas reguladoras del funcionamiento linfocitario. Siguiente, por favor. Muchos de estos ayudantes pues actúan en las células presentadoras de antígenos, especialmente en las células dendríticas, las cuales toman los antígenos y se dirigen a los órganos linfoides, que en este caso serían los secundarios, pues estos están más cercanos donde se presentan los linfocitos T. Esto también refleja pues, la importancia para iniciar la respuesta inmune de las células. Los ayudantes usados en humanos incluyen, por ejemplo, las sales de aluminio, en este caso el hidróxido de aluminio, el fosfato de aluminio, el calcio, el fosfato cálcico, las citocinas, que son la 1L1, IL2, IL12 y la IFNY, son las que tenemos ahí. También se han utilizado pues, los liposomas o complejos inmunoestimulantes.
Estos logran garantizar que los antígenos que contienen sean transportados hasta las células presentadoras de antígenos. Son como decir unas células son los encargados, por decirlo así, los que presentan este antígeno. Los complejos inmunoestimulantes son lípidos que se asocian pues a péptidos o a proteínas. Y estos permiten que lleguen al citoplasma de las células. Y posteriormente pues son procesados y presentados en asociación con moléculas de histocompatibilidad. Clase 1. Siguiente, por favor. Bueno, en estas diapositivas, más que todo es como para dar como un pequeño bosquejo de cómo son el esquema de vacunación en Colombia, más que todo dirigido a niños y niñas menores de 5 años. Siguiente, por favor. Aquí vamos a hablar un poco acerca de las técnicas de administración de las vacunas y pues sus complicaciones, que estas pues varían también mucho dependiendo del tipo de persona. Ahora pues profundizaremos un poco acerca de estas técnicas, los cuales, como se conoce muy bien, para el proceso de vacunación se debe llevar correctamente porque si no pues se aplican de manera correcta, a veces no funcionan. Entonces, para realizar una correcta técnica es necesario tener lo más básico. Primero, se debe conocer pues la vía de administración de la vacuna, dependiendo de su tipo, ¿no? Segundo, se debe escoger el lugar anatómico apropiado, ¿no? Todas las vacunas no se pueden aplicar en el mismo lugar. Siguiente, por favor. Tercero, aquí pues se debe disponer un poco del material higiénico adecuado y especialmente pues en el tipo de aguja recomendada, dependiendo pues de la edad de la persona también. Aquí algo muy importante pues que se debe tener en cuenta es que si en caso se administra más de una vacuna en el mismo acto, es recomendado pues administrarla en lugares anatómicos diferentes. O debe pues separarse un poco, como más o menos unos 2 centímetros, una de la otra, ¿no? Aquí observamos pues una imagen donde nos muestra el material para poder vacunar. Más que todo implementos de asepsia. Siguiente, por favor. La vía de administración de la dosis y la frecuencia de la vacunación tiene pues mucha importancia en esto, porque pues esto hace que se obtenga una mayor eficacia, como por ejemplo en las vías de administración intradérmica, subcutáneas están muy asociadas a tener un porcentaje mucho más alto de inmunogenicidad en comparación de las vías intramusculares e intravenosas, ¿no? Siendo la vía pues considerada como la vía con menos probabilidad de generar respuesta inmune. También junto con la dosis está la frecuencia, ya que estos factores pueden afectar o no afectar la inmunogenicidad. Depende mucho pues de la persona. Y también pues se tiene en cuenta pues las circunstancias. Una dosis baja administrada de manera intermitente puede ser más inmunogénica que una dosis mayor sin ningún tipo de intermitencia. Aquí pues es importante notar que los efectos de las dosis y la frecuencia en el desarrollo puede estar afectada por otros factores, como por ejemplo la ruta de administración que ya mencioné, el origen también del producto, del laboratorio y pues otros factores asociados al producto. Y esto pues a la larga influye en la inmunogenicidad. Se debe considerar la inmunogenicidad en la selección de una vía de administración apropiada, ¿no?, para cada vacuna. Siguiente, por favor. Ahora pues hablemos un poco acerca de las complicaciones y las reacciones. Y es que se pueden ocasionar un sinnúmero en la vacunación. Y esto pues que tienden a causar reacciones adversas en diferentes magnitudes. Por ello se puede afirmar que no son completamente seguras. Y esto pues cambia, varía de persona a persona. Cada cuerpo pues reacciona diferente a cada agente. Siguiente, por favor.
Por ejemplo, aquí tenemos las reacciones alérgicas. En estas, pues, las vacunas que se emplean y los tejidos de animales pueden hacer que las proteínas de estos, en algunos humanos, causen reacciones. Y pues previamente tienen una sensibilización hacia esas proteínas pues, se generan reacciones cutáneas por lo general, o más que todo o en algunas partes de las mucosas. Siguiente, por favor. Como por ejemplo, y estadísticamente se ha concluido que por cada 3.2 millones de dosis de TPA, que es de difteria, tétanos y pertusis, se ha presentado un caso cerebral atribuible a antígenos del H. Esto quiere decir que son muy bajos los casos que se dan de este tipo de complicaciones. Porque, por ejemplo, en el caso de la vacuna de la rubiola, sarampión, se presenta, por ejemplo, un caso de complicación neurológico por cada millón de dosis. En el caso, pues, de la vacuna de la poliomielitis, se presenta un caso de poliomielitis y es muy rara la vez que se presenta, paralítica. De igual manera, pues la vacunación contra la rabia y la viruela y el sarampión puede generar en pocas ocasiones encefalitis también. Y para terminar, se podría concluir que el riesgo de una complicación y una reacción, realmente en comparación del beneficio que las vacunas nos brindan, es muy poco. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Mientras se prepara el otro grupo que estaba eh, en disposición de hacer el seminario, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta para el grupo? ¿O todo el mundo tiene los conceptos claros? Ok, gracias. Entonces, para iniciar este tema de antígenos tumorales, por favor, vamos a comenzar con Paola. ¿Listo? Gracias. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. El tema que vamos a tratar es los antígenos tumorales. Les presentamos la tabla de contenido que vamos a hablar durante toda nuestra exposición. Las sustancias de reconocimiento asociadas a células neoplásicas que pueden ser reconocidas por el sistema inmune. Sin embargo, pese a su estructura extraña, la respuesta inmunitaria frente a ellos varía y a menudo es insuficiente para prevenir el crecimiento tumoral. Las células neoplásicas son células propias, por lo tanto, al estar asociadas a estas, están sujetos a procesos que inducen de tolerancia, por lo que inhiben el desarrollo de autoinmunidad. Algunos antígenos tumorales pueden ser producto de oncogenes, los cuales son genes que participan en el crecimiento de las células normales, pero que su forma ha tenido una mutación o cambio. Y estos antígenos tumorales dan lugar a péptidos que son reconocidos por el sistema inmunitario después de ser presentados por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, debido a las células a las que se encuentran asociadas, la respuesta inmunitaria varía y a menudo es insuficiente.
Hay 4 tipos principales de antígenos tumorales que son los antígenos específicos para tumor y los antígenos asociados con tumor. En los antígenos específicos para tumor son proteínas singulares que pueden producirse por mutaciones únicamente en células tumorales y estas generan proteínas alteradas y antígenos nuevos. En estos antígenos se han identificado sobre tumores que pueden ser inducidos con carcinógenos químicos o físicos y también sobre algunos tumores inducidos por el virus. Cabe mencionar que la caracterización de estos es más sencilla en comparación con aquellos tumores que son inducidos espontáneamente o por sustancias químicas, ya que estos tumores van a expresar antígenos tumorales que son compartidos por todos los tumores que sean inducidos por el mismo virus, facilitando su identificación. Un ejemplo claro es el cáncer cervical invasivo, en el cual en más del 80% de los casos se encuentra la proteína E6 y E7 del virus del papiloma humano. Estos nos proporcionan un ejemplo claro de lo que sería un antígeno tumoral codificado por un virus. Y en los antígenos asociados con tumor, estos no son singulares para el cáncer, lo que quiere decir que estos representan proteínas celulares normales que normalmente solo se van a expresar durante etapas del desarrollo, específicas en cifras bajas en condiciones normales, pero que en el caso de las células tumorales van a aumentar de estos antígenos, que se distinguen 2 tipos. Los antígenos tumorales oncofetales, que son derivados de la reactivación inducida por mutación de ciertos genes fetales o embrionarios. Un ejemplo representativo es el antígeno carcinoembrionario, del cual se va a hablar más adelante. Y también están los productos de algunos oncogenes, como podrían ser factores de crecimiento y receptores del factor de crecimiento. En la siguiente imagen lo que podemos apreciar es de los diferentes mecanismos que generan antígenos específicos para tumor y antígenos asociados al tumor. En un principio encontramos una célula normal con un respectivo ADN en el núcleo que va a codificar para péptidos propios que son reconocidos por el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. En la imagen de la izquierda, los antígenos específicos para tumor son singulares para las células tumorales y pueden producirse por las mutaciones de ADN que llevan a la expresión de proteínas propias. Pero se encuentra alterada, como vemos en la imagen, el ADN cambia de color de morado a rojo y esto es lo que forma el péptido alterado por la mutación. En la imagen del centro y de la derecha encontramos los antígenos asociados al tumor, que son más comunes y, como decíamos, representan proteínas celulares normales que despliegan los patrones de expresión singulares. En la célula del centro, como una proteína embrionaria expresada en el adulto, es decir, una expresión inapropiada de un gen embrionario. Y esto es lo que genera un péptido oncofetal. Y en la célula de la derecha podemos ver una sobreexpresión de proteínas propias a raíz del ADN. Cabe mencionar que el sistema inmunitario puede detectar ambos tipos de antígenos tumorales después de la presentación del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Los antígenos tumorales reconocidos por las células T la clasificación de estos antígenos pueden tener que los antígenos tumorales reconocidos por las células T de humanos caen dentro de un cuarto grupo con base de su fuente, teniendo en cuenta que los antígenos que mencionamos anteriormente, como están los antígenos codificados por genes expresados de manera exclusiva por tumores, por ejemplo los genes virales, los antígenos codificados por formas variantes de genes normales que se encuentran alterados por una mutación, los antígenos que son sobreexpresados en tumores particulares y los antígenos que son normalmente expresados solo en ciertas etapas del desarrollo. El uso que se da al concepto de los antígenos tumorales en la clínica se conoce como los marcadores tumorales. Un poco del contexto histórico sobre los marcadores tumorales. La primera referencia histórica a un marcador tumoral se remota al descubrimiento por Vance-Jones en 1846. A partir de un precipitado de orina,
en pacientes afectados de lo que antes se denominaba como mellitus óseum, que hoy se lo denomina como osteomalacia. Sin embargo, a pesar de esta lejana referencia, la historia de los marcadores tumorales arranca fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XX y hay que tener en cuenta que diversas sustancias que posteriormente se utilizaron como marcadores tumorales han sido descubiertas hace relativamente poco tiempo. En los marcadores tumorales son moléculas que pueden estar elevadas en presencia de un cáncer, bien como reacción del huésped ante el tumor o bien como variabilidad biológica del paciente. Y la mayoría de los marcadores tumorales son proteínas, los cuales son producidos tanto por las células normales como por células tumorales. Los lugares en los que generalmente se pueden encontrar estas sustancias es en la sangre, en la orina, en el líquido pleural, entre otros, lo cual va a reflejar el crecimiento o actividad tumoral, además de permitir conocer la presencia, la evolución o respuesta terapéutica del tumor maligno. Aunque se debe tener en cuenta que la señal de alarma se va a dar cuando se empieza a producir en concentraciones anormales los marcadores tumorales, indicando que puede existir algún tipo de cáncer. En la imagen que estamos observando, algunos de los marcadores tumorales de los cuales vamos a hablar específicamente, se aprecia tanto el lugar de origen del tumor. Para explicar los marcadores tumorales, vamos a mencionar primero el marcador y el tumor donde se encuentra. Tenemos la tiroglobulina, que es una proteína producida por las células de la tiroides en condiciones normales y se aumenta en presencia de cáncer. Con la tiroglobulina se hace una prueba que permite, primero, saber si el tratamiento de cáncer de tiroides fue exitoso, si los niveles de tiroglobulina siguen iguales o aumentan después del tratamiento, y eso puede indicar que aún hay células de cáncer de tiroides en el cuerpo, es que el tratamiento no está funcionando. Si los niveles de tiroglobulina disminuyen o desaparecen después del tratamiento, eso puede indicar que no quedan células tiroides normales ni cancerosas en el cuerpo. Y lo segundo es averiguar si el cáncer ha reaparecido después de un tratamiento exitoso. El siguiente es la calcitonina, que es un marcador que se utiliza para la detección del cáncer de tiroides medular. La prueba para este se hace por medio de un análisis de sangre. Este es un polipéptido de 32 aminoácidos que se sintetiza en la célula C, parafoliculares de la glándula tiroides. Esta actúa sobre el riñón y el hueso para llevar la concentración de calcio a valores normales. Su concentración en valores elevados sirve para diagnosticar el cáncer y determinar la eficacia del tratamiento. El siguiente es el NSE, que es la neoplasa neuronal específica. Se emplea en tumores de origen neuroectodérmico, quiere decir que se origina en el cerebro o médula espinal. Es un marcador de tumores carcinoides del pulmón y diferenciados de células pequeñas. Las concentraciones de NSE pueden contribuir a la detección temprana del cáncer de pulmón, tanto en pacientes con neumopatías benignas previas como en personas sanas. El siguiente es el CA15-3, que es el antígeno carbohidrato para el cáncer de mama. Este es una proteína liberada por las células tumorales que se ubican en la mama y posteriormente liberadas a la circulación. Se mide en sangre y se usa principalmente para el control del tratamiento del cáncer de mama, sobre todo en sus formas avanzadas, es decir, cuando es una enfermedad metastásica. El siguiente es el AFP, que es la alfa-fetoproteína. Este es un marcador que sirve para la detención del cáncer de hígado. La prueba de este se realiza por medio de un análisis de sangre también. Es una glicoproteína considerada como un marcador oncofetal dentro de la clasificación que hacíamos de los marcadores tumorales. Esta se produce en el humano durante el desarrollo fetal del hígado y el saco vitelino. Este también determina la eficacia del tratamiento evaluando el pronóstico si se analizan sus valores en sangre. El siguiente es el HER2-NEU, es un gen que se encuentra en células sanas, que en condiciones normales codifica una proteína que favorece el desarrollo celular.
si se da una sobreproducción de este, puede que sea posible que haga que las células cancerosas se multipliquen mucho más rápido y se vayan a otras partes del cuerpo. Por lo cual, una producción anormal podría ser utilizado en el pronóstico del cáncer de estómago, principalmente, pero también de otros tipos de cáncer. El siguiente es el CA199, que es liberado por las células tumorales. Es útil como marcador, pero también permite seguir la evolución del cáncer. Las personas sanas pueden tener pequeñas cantidades de CA199 en la sangre y un nivel alto de este es causado con mayor frecuencia por el cáncer pancreático. Sin embargo, niveles altos de este marcador puede ser causado por otros tumores asociados a este, que suelen ser biliares, gástricos o entre otros. El siguiente está el PSA, que es el antígeno prostático específico, que es una proteína producida por las células de la próstata. Los hombres normalmente tienen niveles de PSA bajos en la sangre y un alto nivel de este puede ser un signo de cáncer de próstata. Es utilizado como una herramienta que nos va a ayudar a detectar el cáncer de próstata y por medio de este hacer una detección temprana y hacer un control de tratamiento. Y por último tenemos el CEA, que es el antígeno carcino embrionario del que les hablaba antes, que esta es una glucoproteína de membrana oncofetal que se encuentra sobre las células gastrointestinales y hepáticas en los fetos de 2 a 6 meses normalmente. Y sin embargo, en el adulto, las cifras aumentadas de este antígeno carcino embrionario en el suero es un indicativo de cáncer colorectal temprano o avanzado dependiendo de las cifras. Para finalizar, se dice que estos marcadores pueden dar una optimización mediante 3 instancias. Primero, la concentración sérica del marcador. Segundo, determinar la patología benigna. Y tercero, el control evolutivo. En la concentración sérica del marcador, cuando mayor es la concentración de un marcador tumoral, es mayor la probabilidad de que sea un tumor maligno. En determinar la patología benigna, ya que existen marcadores tumorales que tienen un índice especial de falsos positivos. Un ejemplo de estos son las hepatopatías crónicas y la insuficiencia renal, las cuales con las dos principales causas de los falsos incrementos. Y el control evolutivo es el hallazgo de concentraciones elevadas de cualquier marcador de forma aislada. Se hacen varias determinaciones en varios días de los incrementos y decrementos que deben superar el 20% para ser significativos. Si las cifras sufren incremento continuo, se afirma que el origen es tumoral. Si los valores se modifican o descienden, se busca el origen de otra patología. Como conclusión, los antígenos y marcadores tumorales se los puede ver reflejados en 2 instancias principalmente. Primero, para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con cáncer, y mediante todos los mecanismos de reconocimiento mencionados anteriormente y como blancos terapéuticos, ya que gracias a estos nos permite identificar el tumor y nos permiten hacer un ataque específico a este para eliminar en un tratamiento conocido como la inmunoterapia. Gracias. Vale, muchas gracias. Entonces, como les he dicho, pues en los otros seminarios vayan tomando apuntes de conclusiones como las que nos ofrece este grupo y tengan en cuenta de que, pues, más allá de que sea modificar en alguna forma la programación, hay temas que vienen concadenados. Entonces hay temas que vienen como introducción a los demás o hay temas que son de cierre. Entonces, este tema generalmente viene asociado a otro tipo de seminarios y por lo tanto, pues de alguna manera traten de hacer el respectivo análisis y la respectiva asociación de estos conceptos, incluyendo el tema de inmunoterapia que tiene que estar asociado y como lo mencionaron ahorita al finalizar, pues puede ser uno de los campos de acción en donde nosotros podemos aplicar este tipo de conceptos.
¿vale? Bueno, damos por finalizada entonces la sesión del día de hoy y ya mañana continuamos con el resto de seminarios. ¿Listo? Una feliz tarde para todos. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego.